a pensar que ha sido una... Y así nos han confirmado que ha sido. Perdón, ahí por las calles donde tú estás, ¿tú observas pánico? Sí, no, pánico es poco, es una palabra mayor, es exageradísimo, la gente teme cualquier otro impacto, todo el mundo no sé, una película es poco, realmente es Nueva York. ¿Es posible que la gente haya creído o siga creyendo que es un ataque general de alguien sobre la ciudad de Nueva York? Sí, ¿O tiene conciencia de que puede ser un acto terrorista? Sí, están convencidísimos además. Acusan a Irak y bueno, de momento han caído 4 aviones más, ¿eh? Ya, estamos detrás de esas informaciones, Cristian, pero el alcalde ha pedido que evacúen el sur de Manhattan y nosotros nos preguntamos si no funcionan los transportes terrestres, tampoco el metro. ¿En qué estáis escapando de ese infierno? No, la gente de momento lo único que puede hacer es coger taxis. Están todos intentando coger vuelos pues desde Canadá, bueno, intentando salir de Estados Unidos, pero realmente tampoco es aconsejable, ¿sabes? Porque nos esperamos cualquier otro acto. O sea que, Cristian, pues, lo que tú estás viviendo es como si comenzara un conflicto bélico abierto. Por supuesto. La guerra. Sí. Y más o menos, los algo aeropuertos, similar. pero los aeropuertos están cerrados. ¿Tú Todo. estás cerca de alguno de ellos? Bien, pues era el testimonio de otro testigo. Podemos decir ya que según las primeras fuentes policiales de Nueva York, los muertos se cuentan por miles. Fuentes oficiales de la policía de Nueva York, como decíamos, la peor de las posibilidades que hemos manejado con mucha prudencia desde las 3 y 5 de la tarde. Se van a confirmar. Cuando se habla miles, ahí es donde ya nos perdemos, pero insistimos, las Torres Gemelas estaban en plena ocupación. Ha dicho la policía de Nueva York. Policía neoyorquina. Recordamos que aquel terrible atentado que echó abajo el edificio gubernamental de Oklahoma causó 168 muertos y 400 heridos. Aquel terrible camión bomba, que nunca una broma, camión casi, bomba lo que ha pasado. al lado de esto. Vamos a Nueva York de nuevo. Lourdes, estabas con algún testigo. Cuéntanos en tu propia crónica qué te están contando, cómo se ha vivido, qué podemos ir contando de lo que ha pasado dentro de esas torres malditas. ¿Has tenido oportunidad de hablar con una de las personas que trabajaban en la recepción? ¿Hola? Sí, Lourdes. Sí, hola, buenas tardes, Ernesto. Aquí sigo con Joana, la recepcionista que trabajaba en la Torre Gemela. Y bueno, nos va a seguir contando... No, Lourdes, perdona. Lourdes, sí. Lourdes, a mí nos gustaría, tenemos muy poco tiempo, un minuto, que tú nos resumas lo que están contando los que han estado dentro de las torres. La gente que, bueno, pues que ha sido un caos absoluto, que las luces se apagaron en principio, no sabían realmente lo que pasaba y ya dijeron que, pues primero en un principio que era una bomba lo que había explotado y todo el mundo salió corriendo del edificio y bueno, pues imagínate... pues una riada de gente corriendo, gente en el suelo, llorando, bueno, tirándose de las ventanas. Nos está contando Joana ahora mismo que la gente se lanzaba desde las ventanas de las Torres Gemelas porque temían morir quemados. Y bueno, ahora mismo aquí la situación es de la gente sigue evacuando al sur de Manhattan. Los únicos coches que se ven por aquí son los coches de la policía y algunas ambulancias. Y los ciudadanos siguen caminando con las mascarillas en la boca porque el humo realmente es intenso en esta zona. Gracias, Lourdes. Son casi las 9 de la noche. Llevamos 6 horas en directo contándoles la que es sin duda la noticia más impactante de los últimos años. No era un accidente, era un ataque organizado contra los intereses y contra la población de Estados Unidos, contra los símbolos y contra el centro de su poder. Minutos después de que la primera Torre Gemela... Bien, buenas noches. Desde las 3 de la tarde llevamos contándoles en directo la pesadilla que se está viviendo en los Estados Unidos. Procedía de la evacuación de la Casa Blanca, del Capitolio, de los departamentos de Estado y del Tesoro, de la sede del Tribunal Supremo y de todos los edificios de la Administración Federal. No había pasado ni una hora del ataque a la segunda Torre Gemela cuando ésta se desplomaba de arriba a abajo, creando una inmensa polvareda y enterrando con ella a decenas, a cientos de personas. El pánico se adueña del sur de Manhattan, pero no había acabado todo. Como una baraja de naipes, apenas unos minutos después, la otra torre, la Torre Norte, se venía también abajo. La imagen de Nueva York, insólita, dantesca, inimaginable.
El horror continuaba. Un cuarto avión, un Boeing 747, se estrellaba al oeste de Pensilvania, muy cerca de Pittsburgh, entre Nueva York y Washington. Las compañías American Airlines y United Airlines confirmaban más tarde la pérdida de 4 de sus aeronaves, 2 de cada compañía, con todos sus pasajeros y tripulantes. Buenas noches, vamos primero en directo a Nueva York, en el corazón de la ciudad más importante del mundo. Se viven momentos de pánico. ¿Cuál es la situación a esta hora en Manhattan? José Antonio Pérez Piñar, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues la situación es... de Bush, sabemos que ha llegado al área. Hay ciertos, por ejemplo, en la Casa Blanca, hay búnkeres debajo de la Casa Blanca, en el Pentágono también, de ahí se está organizando. De Manhattan, para su construcción fueron invertidos más de... Durante muchos años... No, la otra torre, Ricardo, la otra torre, ha impactado en la otra torre. Y además en una zona más baja aún. Dios santo, es otro avión, parece, el que se ha estrellado en la otra torre. Parece que ha sido otro avión, esto no es... Si se confirma esta circunstancia no es casual, por supuesto. No, esto ya es un acto voluntario, vamos. Primero una torre y después la otra. Pero estamos a la espera, Ricardo, de que recibamos información porque esto es tremendo. Es que ha podido producir una cantidad terrible de pérdidas humanas, ¿eh? Sí, sin duda. O sea, no puedo darte cifras, por supuesto, pero las pérdidas humanas tienen que contarse pues, por centenares, como mínimo. Así comenzaba todo a las 3 y apenas 2 minutos de la tarde, se lo narrábamos en directo. Desde ese momento seguimos con ustedes contándoles todas las noticias que nos están llegando a los servicios informativos de Antena 3 Televisión. 2 aviones, insistimos, contra las Torres Gemelas. A partir de ese momento venía el caos. Otro aparato se estrellaba minutos después contra el Pentágono en Washington. Las fuerzas de defensa norteamericanas reconocían que varios aviones estaban desaparecidos fuera de control, incluso se interceptaba uno en vuelo, también secuestrado, también con pasajeros. Ni en la película de ciencia ficción que hubiéramos podido imaginar una pesadilla hubiera sido de este calibre. Del número de muertos, como insistimos, como venimos contándoles desde las 3 de la tarde, ni siquiera se avanzan cifras, pero pueden ser miles. Los habitantes de Nueva York y de Washington huían despavoridos por las calles en busca de refugio y también de seguridad. Están intentando encontrar supervivientes de esta catástrofe, rescatar los cadáveres de los fallecidos y encontrar 2 elementos que serán clave en toda la investigación posterior. Las 2 cajas negras de esos 2 aviones secuestrados esta mañana temprano en 2 aeropuertos norteamericanos y que han sido lanzados en 2 operaciones suicida contra... de los Estados Unidos. Vemos esas montañas apenas visibles en la niebla provocada por las columnas de humo y de polvo que se levantaban esta mañana en torno a esos 2 edificios en una mañana muy clara. En un principio el primer ataque suicida nos hacía pensar en quizá un accidente, en un hecho fortuito, en ese choque de un avión comercial contra la primera de las torres, la Torre Norte. Poco después el segundo choque confirmaba que estábamos ante un ataque terrorista. La mañana en Nueva York era despejada, por tanto era prácticamente imposible pensar en que se trataba de un accidente. Equipos de bomberos, equipos de emergencias de la policía siguen trabajando en el entorno de esas 2 torres gemelas hundidas en el ataque terrorista de esta mañana. En Nueva York, pero no ha sido el único ataque terrorista, porque mientras contemplábamos las imágenes de esas 2 torres gemelas incendiadas y antes de que se desplomaran, llegaba un acto terrorista. El FBI está en alerta máxima. Washington, pendientes todavía del primer atentado, otro avión se estrella contra el Pentágono. 2 explosiones sacuden el edificio. Todos los sistemas de seguridad han fallado. Pánico entre los turistas y los empleados de todas las oficinas federales. Comienzan las evacuaciones en cascada en todo el país. En la Casa Blanca, el Capitolio, el Departamento de Estado, la ONU, la aviación federal dispara las alarmas. Otros 2 aparatos están fuera de control. Se teme otro ataque inminente. Una hora después, el avión de United Airlines, cuya pista se había perdido con 65 personas a bordo, se estrella cerca de Pittsburgh, en Pensilvania, hacia la ruta entre Boston y Los Ángeles. Se suspende el tráfico aéreo y ferroviario y se cierran las fronteras con México y Canadá. Otras informaciones apuntan a que cazas norteamericanos han derribado un avión cerca de Camp David. El dato no ha sido confirmado.
En Manhattan, a estas horas, se siguen sacando heridos entre los escombros. Nadie se atreve a dar cifras de víctimas. Tantas cosas en tan poco tiempo y tan terribles, no dábamos crédito. Durante toda la tarde nuestro punto de referencia ha sido de conexión con un todavía sorprendido Ricardo Ortega. Ricardo, buenas noches. A estas horas todo el país continúa en estado de alerta y en estado de shock. Bueno, estado de alerta y empiezan a reaccionar las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El Pentágono las ha puesto en estado de alerta máxima. Se ha suspendido el tráfico aéreo en todo el país y los cazas de combate que están sobrevolando Nueva York y Washington han recibido órdenes para interceptar y, llegado el caso, incluso derribar cualquier avión sospechoso. Además, desde la base naval de Norfolk, muy cerca de Nueva York, han zarpado buques de guerra, un portaaviones, destructores y fragatas que han tomado posiciones cerca de la bahía de Nueva York para interceptar cualquier probable ataque marítimo que las autoridades no descartan. La isla de Manhattan, lo habéis visto en las imágenes, está absolutamente colapsada. Los puentes y los túneles, salvo uno, están cerrados para rastrear posibles cargas explosivas. Según fuentes policiales de Nueva York, se han atrevido a decir las víctimas mortales por consecuencia de estos ataques terroristas. Todo el mundo está hablando en los miles. Lo que sí se sabe es que en los 4 aviones que presuntamente han sido secuestrados para llevar a cabo estos atentados terroristas, 266 personas han fallecido, y también se está hablando, todavía los números que se tienen de los hospitales son simplemente un boceto de lo que veremos en las horas que van a llegar, pero se sabe que 150 personas están muy graves y que 600 personas están siendo también tratadas en los diferentes hospitales de Nueva York y de la zona. Elma, la consigna que se está dando a través de los medios de comunicación es que os quedéis en casa, que esperéis un poco a que todo vuelva a la normalidad, imposible, pero que al menos se pueda empezar a esclarecer sobre todo la zona del atentado. Correcto, de momento nadie tiene intención de ir a la zona del atentado si no son personas que ya ha habido muchos gestos de personas acercándose a donar sangre, personas tratando de presentarse como voluntarios para ayudar en las labores de rescate, pero uno no se puede acercar a esa zona. Aparte, el tráfico, como te imaginarás, no está nada fácil y hay miles de personas todavía caminando por las calles. Pero la ciudad todavía no puede volver a la calma porque los comercios, algunos supermercados, los bancos, muchos de ellos tienen un letrero que dice cerrado hasta próximo aviso. Y eso, y sabiendo que estamos en situación de alerta roja por terrorismo y que la Guardia Nacional va a ser desplegada en Nueva York, como comprenderás, hace muy difícil que incluso el concepto de normalidad vuelva a estar en el horizonte. Elma, no sé si tú las habrás visto, te interrumpo un momento porque estamos viendo nosotros las primeras imágenes que nos han llegado de un grupo de bomberos acercándose lo más posible que hemos visto hasta ahora a esas torres gemelas. Yo incluso voy a callar para que se oiga el sonido porque creo que hay un silencio absoluto. Se oye el caminar de la persona que lleva la cámara y también de los bomberos que no saben exactamente qué es lo que pueden hacer. Ellos están caminando entre cascotes en medio de una calle, se ven coches absolutamente destrozados. Supongo que es una de las zonas cercanas a las Torres Gemelas, pero soy incapaz de decir desde aquí la distancia. Puede incluso que sea unas cuantas calles, pero los cascotes han llegado hasta aquí, puede ser incluso debajo mismo de la... Para dirigirse a la nación, desde allí, para hacer una nueva locución a la nación, y desde allí se ha dirigido, como es normal, siguiendo un protocolo de seguridad, a un lugar desconocido. No podemos seguir minuto a minuto cuáles han sido sus experiencias, pero sí podemos decir que la situación ha estado controlada desde aquí, desde Washington, por el vicepresidente Cheney. Vicente, se han tomado también precauciones especiales para proteger a la familia del presidente ahí en Washington. Efectivamente, Laura Bush se encontraba en el Congreso en el momento de los hechos. Ha dado una rueda de prensa junto con el senador Edward Kennedy y para suspender todas las sesiones de hoy del Congreso. Seguramente después se han dirigido con ella a lugares secretos de seguridad. Vicente, por recapitular, también ha habido momentos de una gran incertidumbre. Se hablaba de una bomba contra el Capitolio, también se hablaba de la posibilidad de un coche bomba contra el Departamento